Entonces, empezamos y arrancamos, muchachos. Bien, chicos, pregunta siempre del millón. Cuando hablo de literatura peruana, eh, vamos a ver aquí que nos referimos a toda la producción literaria que se ha realizado desde la época precolonial o prehispánica, también llamada prehispánica, o sea, antes de la llegada del español, ¿no? En nuestras tierras. Y bueno, vamos a empezar, pues, de manera un poquito, de manera muy sencilla, ¿ya? Arrancamos con esta línea de tiempo. Ya tenemos un poco la clasificación, o mejor dicho, una mirada histórica de la literatura peruana. Aquí tenemos, si pueden ver, la primera parte, que es la literatura prehispánica, que es una literatura, básicamente, que la que conocemos es la que nos han contado a través de las crónicas, ¿no? Reconstruimos la literatura prehispánica antes de la llegada de los españoles, producto de las relaciones de Indias, de las crónicas de escritores españoles, mestizos e indígenas. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí. ¿Cómo fue la literatura prehispánica? Bueno, según los estudiosos, o hasta donde se tienen noticias, ¿ya? Predominaba la oralidad, ¿ya? Fue una literatura eminentemente oral. Y si fue oral, fue por lo tanto ágrafa. Les pregunto, ¿qué entienden por la palabra ágrafa? A ver, ágrafa. A ver, participen por el chat. ¿Qué es ágrafa, muchachos? No hay ningún significado. Muy bien. A, que es un prefijo que significa sin, ¿no? Sin. Ay, ya nos pasamos. Sin. Sin significado, profesor. Grafa viene de grafía, ¿no? Exacto, bien, Doris. Sin escritura, ¿no? Sin escritura, ¿ya? Pero, profesor, ¿qué es la escritura, no? ¿Ya? La escritura usa grafías y esos grafemas que ha desarrollado la cultura occidental. Es decir, estamos estudiando la literatura prehispánica bajo la mirada occidental, bajo la mirada europea, una mirada eurocéntrica, porque los, los hombres prehispánicos, es decir, los hombres de estas partes del mundo, que no tenían seguramente un contacto fuerte con la cultura occidental, con Europa, ya sea por cuestiones de distancia, tecnología, qué sé yo, obviamente seguramente habrán tenido otra forma de representar la realidad, seguramente con imágenes, con otro tipo de forma de poder expresar, ¿no? Expresar su mundo. Y esa forma de expresar su mundo, no, seguramente no se llamó escritura, seguramente se llamó de otra forma, ¿ya? Entonces la mirada eurocéntrica nos dice de que para poder tener escritura deben tener un alfabeto. Prácticamente si no tienen el alfabeto que nosotros tenemos, o sea, es árabe, pues, ¿no? Esa es la conclusión a la que llegan, ese tipo de mirada, ¿no? Occidental, ¿ya? Además de esto, fue anónima, una cultura, una literatura anónima. ¿Por qué razón? Porque lo que producía un individuo, ¿ya? Seguramente algún canto, algún baile, se difundía en la colectividad del pueblo. Por lo tanto, se perdía la autoría. Y ya no era un autor único, era un autor colectivo, ¿ya? Por eso hay es una literatura anónima, ¿ya? De carácter anónimo. Y también es una literatura animista. Les pregunto, chicos, ¿qué es animista? Cuando han visto filosofía y han visto seguramente algunas concepciones animistas, ¿a qué me refiero? Yo digo, pobre piedrita, se cayó desde el quinto piso, ¿no? 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 O el perrito está llorando. ¿No? Fantasiosas, ¿ya?
claro que sí. Animista es de que le estoy dando un ánima, un alma, una vida. Estoy dándole vida a un objeto de la realidad. Puede ser al cerro, ¿no? Puede ser al río, porque recuerden que para los prehispánicos, para nuestros antepasados, el río tenía vida, ¿no? El cerro tenía, el cerro o el monte o la montaña tenía vida, ¿correcto? Las cordilleras eran apus, tenían vida, ¿no? Incluso se le rendía culto a esas, a la naturaleza, al viento, al agua, ¿correcto? Además de esto, es una literatura eminentemente agraria, ¿no? Por ejemplo, hay bailes, hasta hoy en día se conservan algunos bailes por ahí, algunos cánticos, donde se rinde culto, pues, o mejor dicho, se celebra, ¿no? La cosecha, la siembra, la fertilidad de la tierra, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Es una literatura netamente agraria, a las lluvias también. Y por lo tanto es colectivista, pues, ¿no? Si todos están en el campo cantando, trabajando, ¿no? Si yo hago un jaigi, un canto, ¿no? Un baile, lo comparto con la colectividad que trabaja la tierra, todos en conjunto. Por lo tanto, es una literatura colectiva porque mi canto que yo hago todo el pueblo puede utilizar mi canto para trabajar y de repente le insertan modificaciones, arreglos. Entonces ya no es una literatura que yo mismo produzca solito, sino que la colectividad lo sujeta a modificaciones y a cambios. Y bueno, hay música y danza, pues, ¿no? Música y danza. Y es una literatura clasista. ¿En qué me refiero clasista? De que los incas, por ejemplo, van a tener un tipo de literatura distinta a la que tuvo también el pueblo. El pueblo tuvo una literatura popular, ¿no? Les pregunto, ¿cómo se llamaron los maestros de las cortes del Inca? Se llamó el Amauta, pues, ¿no? El Amauta era era como un sabio, ¿no? Un sabio que enseñaba a los incas o hacía literatura, poesía para la corte. Mientras que Jarabicu, ¿no? Mientras que el Jarabicu era como el maestro del pueblo, ¿no? Que se vinculaba al pueblo. Era un profesor del pueblo. También era un sabio. Sabía bastante muchas cosas, pero su literatura estaba dirigida no a la corte, sino al pueblo, ¿ya? Esa es la diferencia entre estos dos tipos de literatos de esa época, si queremos decirlo así, literatos o gente que se dedica no solamente a la educación, sino también a producir literatura. ¿Ya? Procedimos una literatura de clases sociales, ¿no? Amauti Jarabico. Era panteísta y también era cosmogónica. Chicos, bien, ¿qué más? Bueno, llegaron los españoles, ¿no? Hay una literatura de la invasión, ¿no? De la conquista y una literatura de la colonia. Eh, y surgen muchos cronistas que van a relatar desde su punto de vista, ¿no? Cómo fue la conquista y cómo se desarrolló la colonia, el proceso de... y muchos van a recoger historias de los incas. Muchos de ellos se van a vincular a la realeza, ¿no? A la realeza inca, y le van a contar quién era Atahualpa, quién era Pachacute, quién era Titu Cusi Yupanqui, ¿no? Qué guerras internas hubieron en el incanato, contra qué culturas se enfrentaron, y todo eso lo van a recopilar en sus relaciones de las Indias, o también llamadas pues crónicas, ¿sí? Ellos escriben más que nada relaciones. Y aquí tenemos a un cronista español, ¿no? Él es español, Pedro Cieza de León, es un español, ¿no? Y él escribe un libro que se llama Crónica del Perú, donde nos va a contar pues cómo fue la conquista, ¿no? Desde su punto de vista, por cierto, ¿eh? Ya él tiene como español tiene un punto de vista sobre cómo se desarrolló la conquista aquí en estas partes del Perú, en esta parte de América Latina, ¿ya? Obviamente que tendrá pues su mirada, ¿no? No va a ser igual a la de Garcilaso y no va a ser igual a la mirada que tiene Felipe Guamampuma de Ayala, que es un cronista indígena. ¿Ya, chicos? Cada quien tiene su forma de ver la historia del Perú, la forma de ver la colonia, ¿sí? O como la conquista también. Y tenemos también ahí uno que se llama un tal Gómara, Francisco López de Gómara, que no lo he puesto ahí, pero él escribe Historia General de los Incas, ¿ya? La versión española, ¿no? Cómo los españoles veían la historia general de los incas.
Luego tenemos al gran Garcilaso de la Vega, pues, muchachos, ¿no? El gran Garcilaso, el poeta mestizo, perdón, el escritor mestizo o cronista mestizo, que escribe su gran obra que es Los Comentarios Reales, ¿no? Comentarios Reales de los Incas, que se divide en dos partes, ¿no? Una parte nos va a hablar cuando están los incas en el poder y nos cuenta un mundo ideal, un mundo hermoso, ¿no? Muchos creen de que él como leía bastante a Platón, tuvo una influencia platónica, porque Platón era un idealista y Platón nos hablaba de la Atlántida, ¿no? Un mundo maravilloso que fue destruido por la soberbia de los mismos hombres de los atlantes, ¿no? En cambio, Garcilaso de la Vega nos habla de lo hermoso y maravilloso que fue eh, el imperio de los incas, ¿no? ¿Ya? Todos los logros inmensos que había, que no había gente que se moría de hambre, que no sufría muchas enfermedades, está muy bien organizada la sociedad, ¿no? ¿No? El mundo de los incas. Y luego nos va a contar ya la crónica cuando ya los españoles se han establecido los españoles y qué empezaron a hacer, ¿no? Las cosas malas que han, ahora que están los españoles en el poder, todos los males sociales que hay, pues, ¿no? Dentro de este territorio llamado Perú, ¿ya? Y también tiene un libro que se llama La Florida del Inca, ¿ya? Básicamente San Marcos se centra en este de aquí, en los comentarios reales de los incas. Y aquí nos dice cómo se originó el nombre de Perú, ¿no? O había un río que se llamaba Perú, un indio que se llamaba Belú, y así. Nos cuenta su historia, ¿ya? Y tenemos también a un cronista indígena llamado Felipe Huamampuma de Ayala, ¿ya? Este es un hombre que va a saber quechua, aymara, y va a saber diferentes lenguas originarias del Perú. Fue un hombre que se paseó por diferentes lugares del Perú, estuvo en la selva, en la sierra, en la costa, ¿ya? Y escribió un libro que se llama Nueva Corónica, ¿no? Como si fuese corona, algo así, ¿no? Nueva Corónica, ¿no? Nueva Corónica y Buen Gobierno, ¿sí? O sea, porque él quería poco dialogar, él dialogaba con las crónicas de Garcilaso, con las crónicas de los españoles, ¿no? Porque los españoles habían escrito también crónicas, ¿ya? Pero él discrepaba con todo lo que decían los anteriores cronistas y quería hacer una versión de acuerdo a la mirada autóctona de nuestro país, ¿sí? De acuerdo los españoles pueden mirar de una forma, los mestizos de otra forma, pero los indígenas miramos la conquista de otra manera. Y justamente en esta crónica, él da pues ese planteamiento, ¿no? Él nos cuenta cómo en la época de los incas también había guerras, ¿no? Cómo se castigaba, cómo se desarrollaba. Nos dice también que había obviamente un periodo, era muy difícil de que la gente se muera de hambre también, ¿no? Y también había guerras muy violentas, nos cuenta, ¿no? Y él, ¿cuál es la característica de su crónica, chicos? ¿No? Uno que él cuando escribe, escribe en español, escribe también en quechua, escribe en aymara. A veces en un párrafo combina los tres idiomas en algunos momentos, ¿ya? En algunos, no siempre, pero en algunos momentos. Y tiene algo característico que lo hace único. Le inserta dibujos, ¿ya? Es el cronista, a menos el único cronista que le ha insertado dibujos a sus crónicas de manera tan interesante, porque uno cuando revisa las ropas con las que están vestidos los incas y lo comparas actualmente con la ropa con la que están vestidos la gente de Huancayo, Cusco, ¿no? Con esos trajes típicos, como lo llaman, ¿no? Tú comparas los trajes típicos de Cusco con los trajes típicos de Huancayo, Cajamarca, etcétera, etcétera, te vas a dar cuenta de que no se parecen en nada, a los dibujos que pone Huamampoma de Ayala. Es como si dijese algo así que, oye, esos trajes típicos que tienen ustedes en la actualidad, se los han impuesto a los españoles, no son de ustedes, algo así, ¿no? Y esto hasta cierto punto tiene razón, porque los antropólogos han revisado los vestimentas que tienen aquí en esta parte del Perú, llamados vestimentas típicas, y lo han comparado con algunos lugares de España y se parecen mucho, ¿no? Entonces parece que la forma de vestir fue incluso impuesta por los españoles para que te puedan identificar de qué lugar eres cuando ya te tenían sometido, pues en la colonia, ¿ya? Por eso es importante revisar las crónicas de Huamampoma de Ayala, ¿ya? Es importante revisar.
Y tenemos, en esta época de la colonia, se escribe un drama de teatro, que es el Ollantay, ¿sí? El Ollantay. Muchos dicen de que el Ollantay tuvo un origen, se desarrolló en la etapa prehispánica. Aquí se desarrolló, se gestó, y al parecer hubiese sido escrito con ayuda del español. Se escribió, obviamente, pues, en la época de la colonia, ¿no? Se escribió ahí. Casualmente, vamos a verlo ahorita. ¿Qué pasa con esta obra de Ollantay? ¿Ya? Aquí, arrancamos con el Ollantay. Chicos, ¿qué saben de esta obra? ¿Qué saben de esta obra maravillosa, el Ollantay? ¿Alguna contribución que puedas tú decirme? Pues que Ollantay se enamora de una chica y pues creo que no les dejan ser felices, profesor. Ujú. Claro, claro, ¿no? El amor generó conflicto, pues, ¿no? ¿Contra quién? ¿Contra quién se tuvo que enfrentar por el amor de a una mujer llamada Kusikuyur? Se enfrentó con su patrón del mal, no, se enfrentó contra, pues, contra su gobernante, pues, ¿no? Contra el Inca. ¿Cómo se llama ese Inca contra quien se enfrenta Ollanta? Pachacútec. Pachacuti, pues, ¿no? Claro, Pachacuti. Pues, Pachacuti es una figura muy simbólica en Cusco, ¿ah? Es una figura muy importante porque es como el hacedor, el creador, el organizador del imperio incaico. Es como que a partir de él, antes de Pachacútec, es como si el imperio no hubiese tenido esa mirada de crecer, de conquistar y ser en su momento algo maravilloso, ¿no? Ya, por eso Pachacútec, por algo, no lo, por algo, por alguna razón me imagino que lo ponen en la obra, ¿ya? O sea, se enfrentó a un peso pesado, pero no era cualquiera Pachacútec, ¿ya? Entonces, mira, tenemos teatro quechua colonial Ollantay, que es o también llamado, ya, también lo llamaban así, el drama de Apu Ollantay. Es otro título con lo que aparecía en esa época, ¿ya? Lo único que se conserva de este drama, se sabe de que es anónimo, pero solamente este hombre, Antonio Valdés, copió la obra, ¿ya? O sea, él mismo reconoce que ha hecho una copia del escrito original, ¿ya? Y lo hizo en Sicuani, Cusco, ¿ya? Sicuani, Cusco. Hizo una copia de ese escrito y él puso su firma, ¿no? Como el copista, ¿no? Él dice, ¿no? Copista, ¿no? El transcriptor, ¿sí? Pero él no es el autor, ¿ya? Y bueno, ¿qué características literarias tiene esta obra de Ollantay? Que ahorita la vamos a ver. Tiene un lenguaje predominantemente poético, es muy poético la obra de Ollantay. Hay un diálogo muy ágil, muy ameno. Los diálogos fluyen con naturalidad. Y son bien cortos en algunos casos. ¿Qué figura literaria predomina? El símil, la comparación y la metáfora. Recuerda que el símil consiste en lo siguiente, ¿no? ¿Qué palabra mágica usa para comparar el símil, chicos? A ver. Ah, el cómo, ¿no? Muy bien, Doris y Nicole. Claro, usan el cómo, ¿no? El cómo, usan el símil, la comparación. Eres como la luna, eres como el sol, ¿no? El cómo. Entonces, y la metáfora es prácticamente ya la forma más trabajada de lo que es la poesía, ¿no? En vez de decir, eres como la luna, yo diría, ¿no? Una metáfora, diría, eres la luna, ¿no? Eres la luna, eres el sol de mi vivir, ¿no? Así, más o menos, ¿no? Muy bien. ¿Qué tipo de verso predomina en el Ollantay? El verso octosílabo, ¿no? Es el que más resalta. Aunque también hay versos en decasílabos, ¿ah? Pero aunque hay poquitos, más hay el octosílabo, ¿ya? Y la rima es asonante, tiene una rima asonante, ¿ya, chicos? La acción, ¿dónde transcurre? Bueno, transcurre en la ciudad del Cusco, en el Palacio del Inca, en el Ayahuasí, donde va a estar Cosicuyur, ahí encerrada,
y en el cuartel general del Antisuyo, que le pertenece a Ollanta, ¿sí? Le pertenece a Ollanta, el cuartel general del Antisuyo. Y esto, ¿cuál es el contexto, la época? Bueno, básicamente durante dos gobiernos, en el de Pachacútec y en el de Tupac Yupanqui, que es el hijo de Pachacútec, ¿ya? Tiene 3 actos, ¿no? Tiene 3 actos, mira, es importante, ¿no? 3 actos, 3 cuadros en el primer acto, 5 cuadros en el segundo acto y 2 en el tercer acto, ¿ya? Eso son cuestiones literarias, cuestiones de forma, formales. Vamos a ver ahora sí un poco sobre el origen del Ollantay, porque hay 3 tesis que discuten ahí sobre cómo hubiese sido el origen del Ollantay, o cuál es el origen del Ollantay. Para algunos hay la tesis incaísta, ¿no? O sea que el Ollantay es una obra literaria netamente que se originó durante la época incaica, ¿ya? Los incas lo crearon, no lo creó ningún español. Acá tenemos algunos representantes, ¿no? Que sostienen esa postura la postura incaísta, autóctona. Y entre ellos está pues el escritor José María Arguedas, ¿no? En su momento, ¿no? Cuando estuvo vivo. Sostenía que el Ollantay también era una obra netamente incaica, ¿ya? Incaica. O sea, apostaba por tesis incaísta. ¿Qué decía esto? ¿Por qué razón, profe? ¿En qué consiste la tesis incaísta? ¿Cuál es su argumento, su fundamento para decir de que el Ollantay era netamente incaico, ¿no? Bueno, el argumento que utilizaban era que no hay, no, o sea, no hay escenas amorosas, ¿ya? No escenas amorosas, como si lo había en el teatro español. En el teatro español sí había escenas amorosas, en cambio acá no ves tú ahí cortejando a Ollantay, no lo ves cortejando a Cusicuyur, ¿ya? No hay eso. ¿Qué más? Eh, hay voces quechuas muy antiguas, hay dialectos, hay dialectos quechuas antiguos. ¿Cómo hablaban en el Antisuyo? ¿Cómo hablaban en el Cusco? Cosa que, cosa que un español jamás haría, pues un español jamás haría eso, preferiría más hablar su lengua, ¿no? Poner o hablar en un quechua determinado, ¿ya? En un quechua determinado, y no respetar los diferentes quechuas que hay. Entonces, eso es muy interesante. Por esa razón, la tesis incaísta tenía mucho peso, ¿ya? Tenía mucho peso porque de que haya sido escrito por una persona conocedora del quechua, ¿ya? Y bueno, en la obra se muestra una sociedad pagana, o sea, una sociedad que no tenía los dioses cristianos, sociedad pagana. Una sociedad que no tenía los dioses cristianos, no tenía ninguna alusión a la cristiandad, ninguna alusión a la Trinidad, ninguna alusión a Dios, no al Dios cristiano. Entonces eran 3 argumentos de peso y seguramente habían otros más, pero eso es un poco lo que se decía. Y algo más, de que la obra no se ajustaba a los cánones españoles, a los cánones españoles de hacer teatro. No había cánones, o sea, no respetaban el canon español de hacer teatro. En cambio, los que sostenían la tesis hispanista, entre ellos está Ricardo Palma, Raúl Porras Barnechea, que es un gran historiador, decían, no, de que sí, es una obra creada en la colonia, decían, ¿no? Creada en la colonia, ¿no? Y seguramente por algún español que conocía el quechua, porque también había españoles que se habían especializado en el estudio del quechua, decían, ¿no? Y además la obra tiene 3 actos, ¿no? Tiene 3 actos, como lo tiene Fuente Ovejuna, ¿no? Como la obra Fuente Ovejuna, ¿no? Entonces, si tiene 3 actos, eso solamente eso solamente lo aporta, pues, en la cultura occidental, no en la cultura prehispánica. Entonces, ese era un argumento de peso que tenían. Luego aparece el bufón en Piquichaki, ¿no? Hay un hombrecito que le ayuda a Ollantay, era como ¿cómo le dicen ustedes cuando tienes tu persona que te cubre todas tus mañas? ¿Sabes tus secretos? ¿Cómo se le llama? Alcahuete, ¿no?
Algo así, ¿no? Era un gracioso, un alcahuete gracioso, pues, ¿no? Alcahueta, exacto, ¿no? Muy bien, Nicole. Y aparte, no era cualquier alcahuete, es un alcahuete gracioso, chistoso. Se parece al bufón español que también vemos en el Teatro de Lope de Vega, ¿no? ¿Ya? Y bueno, hay una alusión, hay una figura que lo van a mencionar después y que es la guadaña. Se insertó la palabra guadaña ahí en la obra de Ollantay. Y entonces la guadaña sabemos de que es la guadaña de la muerte, pues, ¿no? Y eso es de la cultura occidental, no es de la cultura prehispánica. Entonces, entonces vemos que hay algunos elementos chiquitos que se han insertado dentro de la obra Ollantay, ¿no? Y también están los que sostienen la tesis ecléctica, o sea, dicen ni lo uno ni lo otro, ¿no? Sino que dicen tiene un origen in- incaico, tiene un origen incaico, seguramente, ¿no? Pero se han insertado algunos elementos españoles, ¿no? Y esta obra seguramente era oral y se ha escrito durante la colonia, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien, la persona puede ser un mestizo, un indígena que ha aprendido muy bien el español, pero que sabe muy bien su lengua y ha insertado por eso voces quechuas, pero lo ha escrito durante la colonia, dice, ¿no? Durante la colonia, ¿no? Y recogiendo seguramente una historia de la época del incanato y recogiendo los elementos del teatro occidental español del siglo de oro para darle un orden, seguramente, una estructura al drama, ¿no? A esa obra de teatro. Un poco esa es la tesis ecléctica, ¿no? Y muchos apuestan por la tesis ecléctica porque al parecer tiene un poquito de razón, ¿no? Es la más convincente hasta ahora, ¿ya? Muy bien, acá tenemos el Ollantay, chicos, la obra que tanto querías escuchar, ¿no? Ay, el amor, muchachos, el amor. Muy bien, ahí tenemos el amor de dos personas en la época prehispánica. Ollanta, que es un general de Pachacútec, y Cosicuyur, que es la hija de Pachacútec, pues, ¿no? Pachacútec, pucha, que tú sabes que en esa época el Inca no lo podías mirar a los ojos, estaba prohibido. Para mirarlo tenías que entrar arrastrándote hacia su presencia y te ponían un peso encima, ¿no? Y tenías que entrar así arrodillado mirando al piso. Entonces era imposible mirarlo cara a cara, ¿no? En cambio, como lo conocía de tiempo a Ollanta, era uno de sus generales muy importantes, con quien había conquistado muchos territorios, había vencido muchos pueblos sublevados. Y cualquier circunstancia que no podía resolver cualquier militar, ni tampoco el Inca, llamaba a Ollanta y Ollanta le daba la solución a los problemas, pues, ¿no? Era como un brazo derecho duro, inquebrantable, pues, ¿no? Era un hombre muy resuelto y muy valiente. Entonces, ¿qué había pasado con este amigo Ollanta? ¿Cuál es su caucao, muchachos, no? Bueno, Cusicuyur, que significa estrella alegre en quechua, era una hija muy hermosa de Pachacútec, ¿ya? Bueno, Ollanta se había casado en secreto con Cusicuyur, a pesar de las advertencias de Uyak Humo, que era un sabio sacerdote, ¿ya? Un sabio sacerdote que le dijo, oye, ten cuidado con lo que haces, ¿no? Te has atrevido a ponerle los ojos a la hija de Pachacútec, ¿sabes lo que significa eso? Tu muerte, pues, ¿no? Tu muerte. Y la mamá Anahuarqui, que está acá, no sé si lo pueden ver acá, Anahuarqui, la mamá de Cosicuyur, era la alcahueta, se permitía de que su hijita, ¿no? Se vaya pues con un hombre musculoso, ¿no? Aguerrido, valiente, sudoroso, ¿no? Bárbaro, pues, entre comillas bárbaro, pues, ¿no? La mamá de Cosicuyur, ¿no? Ay, mi hijita, ¿no? Dice, ahí está, pues, ¿no? Permitía de que se vaya con el gran Ollantay. Entonces, el sacerdote cuando se entera de que se ha casado en secreto con Cusicuyur, dice, ¿qué has hecho, no? ¿Qué has hecho? Entonces dices, ujú, de cómo te atreves tú a hacer eso, tú eres un plebeyo, vienes tú de la plebe, ¿no? Que has escalado socialmente por tu valentía, por tus hazañas, sí, está bien, ¿no? Pero el Inca jamás va a permitirte que alguien que de tu origen, ¿no? De tu casta,
se asocie con la casta suya, entonces ten mucho cuidado. Entonces, ah, Ollantay se presenta ante Pachacute y le dice, no sabes qué, oye, Inca, ¿no? Tengo lo que decirte, ¿no? Y bueno, y conversan, pues, ¿no? Conversa, Pachacute dice, como eran de muy alta confianza, Pachacute le dice, bueno, no te preocupes, ¿no? Dime qué cosa es lo que deseas, puesto que tú has sido uno de mis grandes generales que me ha dado muchas victorias. Entonces, Ollantay le confiesa a Pachacute pues lo que desea, ¿no? Pachacute se siente ofendido, ¿no? ¿Cómo te atreves tú, un plebeyo, a decirme eso, ¿no? Y mi hija, ¿no? Imposible, pues. Lo que le corresponde ahí a Ollanta es la muerte, pero como Ollanta es muy querido por el pueblo y a la par eh, es un siervo muy estimado por su talento y valentía, lo que hace es desterrarlo, ¿no? Lo destierra. Entonces Ollantay sale camino al destierro y le acompaña a su gran amigo, como todos tenemos siempre un amigo por ahí, un cómplice llamado Piquichaki, pues, ¿no? Que es el bufón, el burloncito, ¿no? El pícaro, pues, ¿no? El que le va a ayudar siempre a Ollantay, ¿no? ¿Ya? Y bueno, se retira, pero antes de retirarse, cuando el Inca está con toda su mancha brava, pues, de la nobleza, lo está mirando cómo se está retirando Ollantay de la ciudad del Cusco, de las murallas de la ciudad del Cusco, ¿no? El Sato es el amigo de Ollantay, ¿no? Eh, Ollantay voltea la mirada y amenaza y dice, voy a volver, ¿no? Amenaza, voy a volver, esto no se va a quedar así. Ahí está, pues, ¿no? La amenaza. Y bueno, amenaza con destruir la ciudad imperial del Cusco. Mientras tanto, Cosicuyur, su amada, ha sido encerrada en un calabozo de la Yaiguasi, ¿no? Que es la casa de las Vírgenes del Sol o Palacio de las Escogidas, también llamado. Y hay una señora llamada la Mamarrangra, ¿no? Quien la va a supervisar constantemente. Y como se había casado con Ollantay y habían pues tenido algún tipo de contacto, el cual solamente pueden tener dos esposos, ¿no? Nace producto de esa relación Imazumag, ¿no? Imazumag, ¿no? Ahí tenemos el nombre, ¿no? De Imazumag, que significa pues qué hermosa, qué bonita, qué bella, ¿no? ¿Ya? Aunque Imazuma en sí, bueno, hay una discusión porque sumac significa qué rico, algo así, ¿no? Qué rico, ¿no? Pero en otro contexto significa qué hermosa, qué bonita, qué bella, ¿no? Imazuma, ¿ya? En sí, incluso el nombre correcto es Imazuma, así, ¿no? En quechua, ¿no? Sumac, con Q. Pero bueno, ya castellanizado se pone así, ¿no? Imazumac. Chicos. Oye, pasan los años, hay un conflicto. Ollantay se establece en la fortaleza de Ollantaytambo. ¿Se le han ido a Cusco alguna vez? Está casi llegando a Machu Picchu a una media hora, una hora está Ollantaytambo, ¿no? La fortaleza de Ollantaytambo. Si uno va, te das cuenta las piedras enormes con las que está construida esa fortaleza y lo impenetrable que es, pues, ¿no? Imagínate que está construida en un cerro bien paradito, ¿no? Imagínate que te cae un piedrón tamaño familiar en tu cabeza, eso te arrasa con varios guerreros que están tratando de subir a la fortaleza, bueno. Entonces, bueno, es un poco el contexto, ¿no? Un poco la realidad en la que estaba inmerso Ollantay. Orco Huaranca, que era uno de los generales de Ollantay, o de Ollanta, ¿no? Se enfrenta con las tropas de Rumiñahui, que es el general de Pachacútec, y es derrotado, es humillado por Orco Huaranca. Orco Huaranca es un gran estratega, ¿no? Rumiñahui también es un gran estratega. Dos mentes maestras del arte de la guerra de esa época se enfrentan, ¿no? Y Orco Huaranca es el vencedor, ¿ya? Rumiñahui no le queda otra cosa más que escapar, huir, ¿no? Y ya, bueno, con el tiempo muere Pachacútec y asume Tupac Yupanqui. Y Tupac Yupanqui cuando escucha el nombre de Ollanta, ¿no? Y la guerra que hay o que hubo entre su padre y Ollanta, le acusa a Orco Huaranca, eres un cobarde, perdón, a Rumiñahui, ¿no? Dice, Rumiñahui, te has dejado vencer por Orco Huaranca, por esos rebeldes, ¿no? Que hace tiempo le pagaron mal a mi padre, ¿no? Entonces, Rumiñahui dice, no, ruega por su vida, ¿no? Y ¿sabes qué? Te traeré, ¿no? A Ollantay vivito y coleando aquí, ¿no? Al Cusco. Entonces, con esa promesa va, engaña a Ollantay y lo lleva pues a Cusco, ¿no? Lo lleva a Cusco
obviamente dormido, pues, ¿no? Como prisionero, ¿no? Y ya, pues, una vez en Cusco, Pachacútec, perdón, Tupac Yupanqui conversa con Ollantay. Ollantay le cuenta las razones, los motivos por los cuales estuvo en guerra, ¿no? Efectivamente, pues, ¿no? Eh, mm, Tupac Yupanqui manda a liberar a Cosikuyur, ¿no? A Cosikuyur, porque eh, había una niña llamada Imazuma que vagaba, pues, solita, ¿no? Por Cusco, ¿no? Acompañado de su nodriza. Y cuando Tupac Yupanqui se entera quién es esta niña, ¿no? Van con la niña hacia el calabozo de la Yaguasi y habían pasado algo de 15 años aproximadamente, ¿no? La escena es conmovedora porque ve a una mujer desgreñada, con poco cabello, ¿no? Casi al borde de la locura, ¿no? Y se da cuenta de que es su hermana, Cosikuyur, ¿no? Entonces manda que la saquen, la retiren, le restablece, ¿no? La restablece como era ella, una princesa, una ñusta inca, ¿no? La restablece, ¿no? Y manda pues a que Ollanta se canse con su hermana, pues, ¿no? Decreta que y los perdona, ¿no? Los perdona. Entonces ahí vemos un final feliz, un drama, ¿no? Un drama prehispánico. Entonces, bueno, es un poco la historia, ¿no? De Ollantay. ¿Ya, chicos? Muy bien. Sigamos, muchachos. ¿Qué más tenemos? Aquí. Vamos a ver un poco literatura de la emancipación, muchachos. Aquí tenemos al grande. Es un jovencito de tan solamente 21 años de edad. Murió a esa edad, 21 o 22 años de edad. El gran Mariano Melgar. ¿Ya? El gran Mariano Melgar. ¿Cuánta falta nos hacen poetas de esta talla? Era un arequipeño, mestizo, que había bebido mucha literatura española, pero antes de beber también, de gozar, de saborear la literatura española, el siglo de oro, ¿ya? También había gozado del jarawi, ¿no? Que era un tipo de poema que se escribía en la época prehispánica, ¿no? El jarawi. Vamos a ponerlo acá, ¿no? El jarawi, poema de lamento, de amor, ¿no? ¿Ya? Había mucha poesía quechua había escuchado, del pueblo, ¿no? De la gente, ¿no? Mucha literatura oral. Y él usa la forma del jarawi, ¿no? Para poder escribir en español con la técnica del Harawi y hace lo que son los yarabíes, ¿no? Cantos de lamento, de amor, decepción, reproche, nostalgia, ¿no? Acá abajo tenemos todo lo que Melgar desarrolló, toda la temática que desarrollaba en sus Harawis, pues, ¿no? Ustedes cuando leen cartas así le van a leer un despecho, ¿no? Porque él tiene un poema que se llama, ¿no? ¿Para qué vivió la mujer, ¿no? O sea, ¿para qué ha nacido, ¿no? Para sufrir, para hacernos sufrir a nosotros, ¿no? Como que está despechado de amor, ¿no? Está despechado Melgar, ¿ya? Y no era por nada, porque estaba enamorado de una hermosa mujer, una hermosa aristócrata de esa época, ya a quien él llamó Silvia, ¿no? Llamó Silvia, fue su musa de la inspiración. Lamentablemente Silvia se casó pues con un español o un descendiente español que estaba más a favor de la corona española en vez de la independencia del Perú. Entonces, mira esa dicotomía, ¿no? Esa dicotomía, ¿no? A la mujer a quien tú amas, quien tú quieres, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, termina pues casándose con alguien del bando opuesto, ¿no? Alguien con quien no te puede ver ni en pintura, pues, ¿no? Contra los realistas, contra los que defienden la corona española, aquellos que están a favor de mantener este sistema injusto que era la colonia, pues, ¿no? Contra quien Tupac Amaru había dado su vida, incluso con Micaela Bastidas, ¿no? Y mucha gente más había sido torturada y humillada, e incluso los españoles habían prohibido de que se hable el quechua, ¿no? ¿No? Era imposible hablar el quechua. Era sinónimo de marginación, hasta como hoy en día, ¿no? Ha quedado, parece eso muy fuerte. Entonces, eh, Melgar, pues no se oponía a eso, ¿no? Se oponía a eso. Bueno, a él se le puede considerar el verdadero precursor del romanticismo peruano. Él abre las puertas a la poesía mestiza. En su producción artística literaria se ve mucha formación humanista,
y hay sentimiento patriótico y exaltación en la naturaleza. ¿Ya? Ese es Melgar, pues, muchacho. Murió el jovencito fusilado, ¿no? Fusilado, seguramente de haber, muchos creen, ¿no? De haber permanecido vivo, seguramente hubiese seguido desarrollando su poesía y ya, con justa razón, era uno de los poetas mayores, ¿no? Cuando me refiero a poetas mayores, me refiero a que tiene una voz propia, originalidad, creatividad y fuerza a la vez, fuerza en su poesía. Y así como lo fue Javier y también Vallejo, ¿no? Murieron muy jóvenes, ¿no? Vallejo murió a los 30 y tanto, igual Javier murió a los 21, ¿no? 21, 22, no llegó a los 30, ¿no? ¿No? O sea, ¿qué cosas más hubiese podido haber escrito esos grandes poetas peruanos? Incluso Melgar, ¿no? ¿Qué otras grandes poesías nos pudo haber legado, ¿no? Como generación de ese proceso de emancipación para el Bicentenario, ¿no? Interesante, muchachos, interesante. Muy bien. Muy bien, recordemos que en la época de la emancipación se están librando guerras por la independencia en diferentes partes de América Latina, ¿no? Diferentes partes de América Latina. Um, y luego de esto, luego de la emancipación, aparece lo que es la República Peruana, ¿no? El Perú, la República Burguesa, otros le llaman, ¿no? ¿Qué cosa vamos a ver acá? Vamos a ver algunas corrientes que surgen, ¿no? Como el costumbrismo, que surge en España, ¿no? Pero se traslada hasta América. Costumbrismo, ¿no? Luego, ¿qué más vamos a ver? El romanticismo, ¿no? Vamos a ver por acá. Luego el realismo, ¿no? El realismo peruano, ¿no? Con Glorinda Mato de Turno y con Manuel González Prada. El romanticismo con Ricardo Palma, ¿no? Costumbrismo con López y Aliaga, ¿no? El costumbrismo tiene una actitud moralizante, ¿no? Una actitud moralizante. El romanticismo añora el pasado, con Palma, ¿no? Añora el pasado o evoca el pasado para burlarse de él, ¿no? El realismo trata temas actuales, ¿no? Temas y problemas actuales, ¿no? De esa época, por cierto. Actuales y polémicos, pues, ¿no? Porque todos los realistas son polémicos. ¿Ya? Bien. Eh, el costumbrismo, chicos, tiene un tono burlón, ¿no? Es irónico, busca la comedia, se desarrolla en el periodismo, tiene una actitud moralizante porque busca educar a la sociedad en esa época. ¿Qué pasaba en esa época? Bueno, estaban pues con los engreimientos, ¿no? Con los engreimientos propios de la época, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el gran Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Felipe Pardo y Aliaga. Bueno, tiene una obra, tiene varias frutos de la educación, tiene un artículo de costumbre que se llama un viaje, ¿no? Un viaje. En esa obra que nos cuenta, ¿no? Dice, el niño Goyito se va de viaje, ¿no? El niño Goyito se va. ¿Y cuándo volverá? No se sabe cuándo volverá el niño Goyito, ¿no? Eh, sus familiares le listan paños finos, ropa, calzado, que tata aquí, por allá, ¿no? Ta, todo, o sea, alistan un viaje tan pomposo, tan millonario, o sea, porque va a ir a Chile, ¿no? Un viaje tan millonario, ¿no? Y el niño Goyito tiene 52 años. El niño Goyito, ¿no? Tiene 52 años. ¡Wow! ¿Cuándo has visto un niño que tenga 52 años? Un niño viejo, ¿no? Entonces, mira, Pardo y Alaga usan la ironía fina, ¿no? Fina, burlona, ¿no? Mordaz. Entonces se está burlando justamente de la clase aristocrática peruana que vive en esos engreimientos refinados, pues, ¿no? Propios de una época pasada, ¿no? Entonces ahí se está burlando, pues, muy fino por eso, ¿ya? Muy fino. Y tenemos también una obra de teatro que se llama Ñacatita, ¿no? De Manuel Asensio Segura, ¿no? Segura, ¿no? Con Ñacatita.
que nos muestra pues a la sirvienta que es metiche, ¿no? Chismosa, que busca relacionar un viejo con una menor de edad para que se case, ¿no? Y ella va a sacar una partida económica muy jugosa de eso, ¿no? Es la alcahueta de los millonarios. Ahí nos muestran a una clase, a la servidumbre que se mete en cosas que no debe, ¿no? Bueno, entonces, por un lado vemos a Aliaga que se burla de su clase social, y por otro lado vemos a Manuel Asencio Segura que retrata la vida aristocrática y bueno, busca culpar de que en este caso son los sirvientes quienes hacen cosas que se meten en cosas de la clase alta que donde no deben, ¿no? Un poquito eso, ¿ya? Nacionalismo peruano, profesor, un fuerte nacionalismo, chicos. Nacionalismo, caudillismo, hay dictadura, ¿no? Se exalta mucho el nacionalismo, ¿no? Mucho la figura del nacionalismo en esa época. Hay un nacionalismo no férreo. Acá predomina, como ustedes saben, el sentimiento sobre la razón, ¿no? Sentimiento sobre la razón, ¿no? Es más importante el sentimiento que la razón. ¿Qué más? Surge lo que Palma va a llamar la tradición. Palma es el creador de esto de acá. Crea la tradición. Y ahí surge la famosa obra, pues, Las tradiciones peruanas, ¿no? De Ricardo Palma. Tradiciones peruanas, ¿no? Listo. ¿Ya? Acá buena parte de las tradiciones peruanas evoca el pasado colonial. Otra parte hace una literatura de la independencia y otra parte habla del mundo que vive Palma, ¿no? Su realidad contemporánea, ¿no? Desde Palma, ¿ya? Y en el realismo, profe, ¿qué tenemos en el realismo? A ver, ¿qué me dice, chicos? ¿Qué pasó en el realismo? ¿Por qué se llama realismo? ¿Qué hace un realista a diferencia de un romántico? ¿Cómo piensa, muchachos? Un realista mira la realidad de manera objetiva, no te florea, no se va por los detalles, por los lujos de las palabras, es bien crudo en su lenguaje muchas veces, ¿ya? Muy directo, muy frontal, muy irreverente, ¿ya? Surge en el periodo donde el Perú está pasando una crisis política, económica, ideológica, de todo. Recuerden que estamos en la guerra con Chile, muchachos, ¿ya? Y en la guerra con Chile, cuando la realidad te da una dura cachetada porque han invadido tu país, han quemado los campos de cultivo, se están saqueando, se están tirando toda la plata, los chilenos, se están matando gente, ¿no? Eh, y hay una resistencia, un grupo de peruanos que se opone a que sigan avanzando las tropas chilenas, ¿no? El país está hecho un caos terrible, da pena el país, ¿no? Hay mucha gente que quiere hacer literatura romántica, quiere volar, volver al pasado, ¿no? Y los realistas dicen, oye, ya déjense de sonceras, ¿no? Miren cómo está el país, déjense de soñar, fantasear. Tenemos que hacer una literatura de combate, de guerra, ¿no? De batalla, de darle ánimo a la población. Es importante señalar los males sociales y las fuertes cosas malas que tenemos, ¿no? Pero también es importante dar un mensaje de esperanza a pesar de todo eso. Y ahí surge pues la figura emblemática de Manuel González Prada, pues muchachos, ¿ya? Y también surge la gran figura de Mercedes Cabello de Carbonera y también la de Clorinda Mato de Turner. Son dos grandes escritoras del realismo peruano, ¿ya? González Prada fue con su obra Discurso en el Politeama, ¿no? Manuel González Prada con su discurso en el Politeama. No es que todos te aman, no, Politeama. Porque fue presentado en un teatro llamado el Teatro del Politeama. Por eso el discurso ya, discurso en el Politeama, en el Teatro del Politeama, ¿ya? Un grupo de escolares muy avesados, muy valientes, a pesar de que el Perú está hecho un caos, ¿no? A pesar de que las autoridades decían, no inviten a González Prada, ¿no? Los chibolos escolares buscan a González Prada, los escolares, y le dicen maestro, unas palabritas, pues maestro, ¿no? Para la juventud. Ya, pues, entonces González Prada les lanza un discurso, ¿no? Donde González Prada se lanza contra la clase decrépita, nauseabunda, raquítica, corrupta, traicionera al país,
en plena guerra con Chile, donde se han sacado la máscara, ¿no? Y se han tirado la plata y se han escapado del país, ¿no? O sea, González Prada es frontal contra toda esa gente, ¿no? Pero también nos critica también, dice, ¿no? ¿Cómo es posible de que acá en el Perú al indio lo hayan dejado en servidumbre y no lo hayan hecho independiente, no le hayan dado educación? Solamente tiene un espíritu de servidumbre y no queremos siervos, queremos hombres libres que piensen con cabeza propia, porque solamente el hombre libre que piensa con cabeza propia puede ser ese hombre que puede defender lo suyo, lo que ama, ¿no? ¿No? Entonces ahí justamente les da un mensaje, ¿no? Viejos a la obra y jóvenes a la tumba, ¿no? Necesitamos recomponer, regenerar el Perú, por eso le llaman la regeneración nacional, le llaman ese proceso, ¿ya? Listo. Luego tenemos a otras más, que es Mercedes Cabello de Carbonera, ¿no? La señora Carbonera, Mercedes Cabello Carbonera. Esta gran escritora tiene una obra que se llama El Conspirador. En dicha obra no se burla, sino que retrata a los caudillos, a los políticos caudillos de esa época, ¿no? O sea, ese oportunista que busca subirse al coche, ¿no? El outsider que quiere ser presidente, no quiere ser gobernante. eh, Solamente porque, bueno, pues, tiene buena presencia, tiene buen floro, ¿no? Y bueno, Carbonera nos pinta a Piérola, ¿no? Porque Piérola fue un hombre que traicionó al país, ¿no? Fue un hombre corrupto también, según cuenta el libro Historia de la corrupción en el Perú, ¿no? Eh, Nos cuenta ahí, nos sale Piérola. Entonces Mercedes Cabello de Carbonera nos retrata cómo los conspiradores, los caudillos, los que quieren, o sea, los que buscan el culto a su personalidad, terminan degenerados, terminan mal, ¿no? Terminan feo como muchos gobernantes, ¿no? Como Ollanta Humala ha terminado siendo un caudillo, pues, ¿no? Ha terminado todo siendo un cosito, ¿no? En la nada terminó ese hombre, ¿no? Y así, ¿no? Julio Guzmán, otro cosito, ¿no? Otro degenerado, otro caudillo, ¿no? Y así muchos políticos tenemos hoy en día bastantes, ¿no? González Prada criticaba a esos caudillos, igualmente Carbonera criticaba a esos caudillos, esos improvisados. Y tenemos a una grande que es Clorinda Mato de Turner, ¿no? A Clorinda Mato de Turner, ¿no? ¿No? Gran escritora peruana, que escribe una obra, es la precursora del indigenismo con su obra Ave sin nido, ¿ya? ¿No? Ave sin nido, donde nos cuenta, pues, eh, las mañoserías que hace un cura en un pueblito de Cusco. Sí, González Prada está dentro del periodismo. También, no solamente González Prada, también Clorinda Mato de Turner, Carbonera también, son mujeres que se van a dedicar de lleno al periodismo. Todas las mujeres y todos los escritores en el realismo se van a dedicar de lleno a ser periodistas, ¿ya? Periodistas. Sí, sobre todo Clorinda Mato de Turner, porque ella funda una imprenta que se llama, eh, ¿cómo se llama esta imprenta? La Independiente, la Cautiva, no. Tiene una imprenta que ella funda, que no solamente trabajan puras mujeres, ¿no? Ya reivindicaba bastante el derecho de las mujeres, ¿no? Porque había leído libros, casualmente, libros del siglo XIX europeo, ¿no? ¿No? Y bueno, pues tenía cultura occidental, ¿no? Entonces sí, en el caso de Clorinda Mato Turner fue expulsada del colegio. Bueno, decidió salir de ese colegio porque era un colegio conservador de puras monjas que no le dejaban desarrollar su sentido crítico. Entonces su papá de Clorinda le contrató un tutor privado y desarrolló las clases privadas en su casa, pues, ¿no? Porque Clorinda era muy preguntona, ¿no? Muy crítica, muy aguda. No se conformaba con las respuestas que daban los profesores ni las monjas en el convento, ¿no? Y eso le sacaba de quicio, pues, a la monja, ¿no? Se paraban molestas. Cállate, callada, tú nomás acepta lo que yo te digo. Tú cállate, no cuestiones, no digas nada. Entonces, eso Clorinda no era de quedarse callada, pues. Clorinda era de preguntar. Y preguntaba sobre el lindo. ¿Por qué el indio sufre estos maltratos? Y más adelante en esta obra, a veces Nido nos cuenta cómo Lindo tiene problemas, ¿no? Está por un lado
los gobernantes y por otro lado los curas, ¿no? Que son quienes embrutecen al indio, ¿no? Embrutecen, lo tienen así en esa condición de servidumbre, ¿ya? Muy bien, pasamos a otra parte que es ya no es el realismo solamente. Después de eso avanza, el Perú avanza y surge pues una etapa de lo que es el modernismo, ¿no? El modernismo de Rubén Darío también llega a Perú. Y ahí está Chocano, pues, ¿no? Chocano, que es un aristócrata, Chocano, que es un modernista, un poeta modernista peruano, ¿ya? Un tipo muy soberbio, pero bueno, es uno de los grandes representantes con su poema Alma América, El caballo de los conquistadores. Es un tipo que añora el pasado, ¿no? Está en otra, está volando, está añorando el pasado, ¿ya? Y incluso César Vallejo tuvo una etapa modernista, también le gustó el modernismo a Vallejo, pero es un modernismo propio, original el de Vallejo, ¿ya? Vallejo coge, coge las cosas que el modernismo le aporta y crea un libro que se llama Los Heraldos Negros, ¿no? Vallejo tuvo una etapa modernista con los Heraldos Negros, ¿no? Porque tiene la forma, el estilo, ¿no? Pero uno cuando analiza los Heraldos Negros se da cuenta de que también Vallejo no solamente no está añorando el pasado, sino tiene una voz propia, ¿no? Una voz propia, diferente a los demás modernistas, ¿no? Es un modernista sui generis, si se puede decir así, ¿no? Bien. Luego tenemos al posmodernismo, ¿no? Posmodernismo. Ahí tenemos la figura de Eguren, José María Eguren, con su obra La niña de la lámpara azul, bueno, mejor dicho, con su libro, digamos, Simbólicas. Él escribe un libro que se llama Simbólicas. ¿Por qué? Porque tuvo mucha influencia de los poetas franceses, los simbolistas franceses, ¿no? Que una vez te conté, ¿no? Esos poetas que tienen unas borracheras, pero bravasas, pues, ¿no? Los poetas simbolistas franceses, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso básicamente, chicos. Pero él no tanto es porque es un borracho, sino porque recoge el estilo, la forma de escritura de los simbolistas franceses. Recoge los aportes. No se cierra al mundo. Nuestro gran amigo Eguren, ¿ya? Es un gran poeta. Y luego tendríamos el movimiento Colónida, pues, ¿no? El movimiento Colónida. Sí, pues, como yo entenderé. Yo, bueno, pero yo, como ustedes saben, yo la vez pasada me invitaron a un cumpleaños y yo no tomé vino porque yo no tomo, chicos, ¿no? Otros se consideran simbolistas y toman vino, pues, ¿no? En los cumpleaños. Yo no, pues, ¿no? Como tú comprenderás, Maite. Muy bien, chicos. Sigamos, sigamos. Em, ¿Qué más podemos decir? Estaba el de Lomar con Colónida, ¿no? Y ahí está, pues, el caballero Carmelo, fue muchacho, ¿no? El gran Carmelo, ¿ya? Ya, Valdelomar es un escritor muy potente, ¿no? Muy potente. Lamentablemente falleció en un accidente de tránsito y no pudo seguir desarrollando su literatura, el amigo Valdelomar. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir de esto? Vamos a ver acá. Tenemos el modernismo, ¿no? El modernismo peruano. Chispas que hizo con Abraham Valdelomar, con lo que es el Caballero Carmelo, su obra, ¿no? Es su obrita, ¿ya? Que es un cuento criollo, ¿ya? Un cuento criollo. Sí, eso es una etapa postmodernista, pero está dentro, a esto le vamos a llamar vamos a ahorita, disculpe, más que postmodernismo, modernismo, es etapa postmodernista, postmodernismo, modernismo, tuvo una faceta que se llama lo que es el movimiento colónida,
cuyo líder fue Abraham de Lomar. ¿Ya? Abraham de Lomar. Incluso tuvo una revista, ¿no? Con ese nombre, Colónida, ¿no? ¿Ya? Donde escribieron muchos escritores de esa época. Escribió Vallejo, escribió José Carlos Mariátegui, Nicolás Llero y muchos más escribieron en esa revista, ¿ya? Y tienes, eso es lo que es narrativa, ¿no? Lo que es cuento, ¿sí? Y lo que es lírica, en poesía, escribe pues lo que se llama, lo que es tristitia, ¿no? Tristitia. No digo tristitia, no digo tilde, sino tristitia, ¿no? Y bueno, sí, y todo también otra obra que se llama el hermano ausente en la cena de Pascua, ¿no? ¿Sí? Nos damos cuenta de que Valdelomar es una persona que está siempre pegada a la familia, ¿no? Siempre pegada a la familia. Entonces vemos, son cuentos criollos, o tiene una literatura así, ¿no? De ese tipo. Es un tipo de regionalismo, ¿no? Es un tipo de literatura regionalista en América Latina, ¿ya? Vamos a explicar esto un poco más profundamente, ¿no? Vamos a explicar a qué me refiero con lo que es el regionalismo. Bueno, luego tenemos vanguardismo, ¿no? El vanguardismo en el Perú, ¿no? Ahí está la figura del gran César Vallejo, pues, ¿no? De Vallejo, ¿no? Con su obra llamada Trilce, con Trilce, ¿no? Que lo escribe en 1922 aproximadamente, ¿no? 1922. Tenemos a Mariátegui, después, en el ensayo tenemos a Mariátegui, ¿no? Con su obra los 7 ensayos de la realidad peruana, ¿no? 7 ensayos, ¿no? De interpretación de la realidad peruana, ¿no? Es un gran ensayista Mariátegui. Tenemos a Gamaliel Churata en Puno. Gamaliel Churata, con su obra llamada El pez de oro, ¿no? Que es una escritura hecha en aymara y español, ¿no? O sea, es bilingüe esa obra, ¿ya? Y así podemos decir muchos más, ¿no? Martín Adán con La casa de cartón, que es un conjunto de escrituras también, ¿no? De poesía. Martín Adán con La casa de cartón. Así tenemos muchas poesías, muchas redacciones, ¿no? De la vanguardia peruana, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Bueno, de Vallejo tenemos los famosos Trilce y poemas humanos. Pues faltó poner acá, ¿no? Poemas humanos en Vallejo. ¿No? Los poemas humanos. Vamos a ver qué más tenemos acá. El indigenismo. Vamos a ver ahora otra corriente que va a surgir. Luego del vanguardismo tenemos al indigenismo, pues, ¿no? En Perú. En sí es una corriente que surge por diferentes partes de América Latina, pero aquí en Perú adquiere un carácter muy interesante, a diferencia de otras partes del mundo. Indigenismo. ¿Ya? Tiene un carácter propio porque son más que nada escritores criollos o escritores mestizos, pero que hablan del indígena. Eso es el indigenismo, ¿no? La mirada que tiene el occidental sobre el indígena, que es muy diferente a lo del indianismo, que es la mirada del mismo indio, que se mira a sí mismo y cómo mira el mundo, ¿no? Ese es el indianismo, pero vamos a ver nosotros el indigenismo, ¿ya? Y ahí tenemos muchos escritores, por ejemplo, en Bolivia tenemos a Alcides Arguedas, ¿no? Alcides Arguedas. En Ecuador, Jorge Icaza con Huasipungo, ¿no?
Vamos a ponerlo acá porque un poquito acá. Alcides Arguedas. Él es de Bolivia. De Bolivia, ¿ya? ¿Con qué obrita? Lo tienen ahí, pues, con raza de bronce, ¿no? Una obra que se llama Raza de Bronce. Raza de bronce, ¿no? Recuerden que de las Casas, Bartolomé de las Casas, no, Bartolomé de las Casas es un cronista de la conquista española, ¿ya? En América Latina, ¿ya? Tenemos a Jorge Icaza, ¿no? Jorge Icaza del Ecuador, de Ecuador, ¿no? Una obra que se llama Huasipungo. Profesor, ¿qué significa Huasipungo? Huasipungo significa, chicos, el pedazo de tierra que le dan al indio, ¿no? Para que pueda vivir, cultivar, ¿no? Con su familia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en esta época? Mucha gente ya no quería darle al indio territorio para que viva, coma, ¿no? Sino le empezaron a quitar con tal de establecer otros negocios de la burguesía, como es la minería, qué sé yo, ¿no? Otras cosas, ¿no? Entonces, a los indios del Ecuador le empiezan a quitar sus guasipungos, o sea, sus tierras, para que cuando cultivaban y vivían con su familia, ¿no? Y los dejan desamparados, ¿ya? Es un poco la obra de Guasipungo, de Jorge Casa. Tenemos luego, aquí en Perú, tenemos al gran Ciro Alegría, ¿no? El indigenismo aquí en Perú, ¿no? Chispas, ¿por qué se pone así esto? En Perú, propiamente dicho, tenemos aquí a tres, ¿no? Tenemos primero a Ciro Alegría, con su obra El mundo es ancho y ajeno, que por cierto, se los recomiendo leer porque San Marcos está preguntando esta obra, ¿ya? Y justamente en el examen de la CEPRE, dime. Ah, ya, sí, les recomiendo que lean El mundo es ancho y ajeno. ¿Saben por qué? Esta obra, San Marcos está preguntando. El año pasado, en su examen de la CEPRE, que dieron los chicos, preguntaron esta obra, ¿ya? Vino preguntas de la obra El mundo es ancho y ajeno. Entonces, les recomiendo que lo lean, porque es una obra muy hermosa, muy amplia. Es entretenida porque y nos cuenta la obra, pues, ¿no? De Rosendo Maki, que era el alcalde, pues, de, de Rumi, que es una población que está en el norte del Perú, ¿ya? Cerca de Trujillo, de Libertad. Entonces, ¿qué ocurre aquí, no? De que Rosendo Maki cuando está volviendo, ¿no? Del pueblo, había ido de viaje para consultar a un abogado, está volviendo y una serpiente se le cruza en el camino. En el mundo andino tú tienes que matar una serpiente porque si no la matas, te va a traer mala suerte. Algo malo va a pasar en tu pueblo. Y efectivamente, Rosendo, cuando ve pasar una serpiente delante de él y la quiere matar, no llega a matarla y está pensando de que algo malo, una desgracia va a acontecer en el pueblo de Rumi. Efectivamente, pues no, porque después los hacendados, el juez, el gobernador, ¿no? Van a quitarle la tierra a los indios, a los campesinos de esas tierras, les van a quitar sus tierras y van a ser perseguidos, ¿no? Va a morir, lo van a matar al gran Rosendo Maki, que es un gran dirigente, ¿no? Y bueno, cuando muere él, bueno, se dividen pues los diferentes la diferente gente, esa comunidad se va a ir algunos a conseguir dinero en la fiebre del caucho, ¿no? Y van a morir muchos allí en Iquitos por la fiebre del caucho. Van a morir de UTA, van a morir de fiebre tifoidea, las mujeres van a ser prostituidas, los hombres van a ser una especie de esclavos modernos, ¿no? O sea, van a sufrir un mil y un tragedias, ¿no? En el mundo de Sancho de Agendo. Les recomiendo leer esa obra, chicos, ¿ya? Aunque sea
Vayan viendo un resumen en internet, vean una película, por si hay en internet, no lo sé, pero busquen. Ya, eso viene en San Marcos. Luego tenemos a José María Arguedas con su primer libro de cuentos que se llama Agua, y también una novela chiquita que se llama Los Ríos Profundos. ¿Ya? Agua es un conjunto de cuentitos que lo puedes leer un fin de semana, ¿no? Un cuentito muy entretenidos, ¿ya? ¿Y por qué agua, no? Porque agua casualmente es el recurso mineral que necesitan los campesinos para poder irrigar sus campos, ¿ya? Y cuando hay sequía, el agua pues escasea y puede haber hasta conflicto, ¿no? Entre comunidades por el agua. Y peor, si alguien intenta controlar el agua y cobrar, o sea, privatizar el agua, ¿no? Entonces, más o menos es un cuentito muy hermoso, Agua, léanlo. Y dentro de Agua hay un conjunto de varios cuentos más, no es el único, ¿ya? Luego tenemos Los Ríos Profundos también, donde vemos, ¿no? Según muchos estudiosos, dice que es la mejor novela trabajada de José María Arguedas porque hay una carga poética muy enorme, una carga literaria muy enorme, ¿no? ¿Ya? Y finalmente tenemos a Manuel Escorza, ya en el año 70 más o menos surge Manuel Escorza, con su obra Redoble por Rancas, ¿no? Que nos cuenta las peripecias de la ciudad de Rancas, ¿no? En el año 1970, donde una empresa minera, la Cerro de Pasco Corporation, intenta pues entrar y quitarle la tierra a todos los campesinos con tal de establecer la minería, como hoy en día se ve, ¿no? En Conga, Tía María, en Valle del Tambo, en Chumbivilcas, en Fuerabamba, ¿no? Ya es un problema que viene desde hace mucho tiempo en Rodolfo Porrancas, como la empresa termina pues haciendo insertar al ejército peruano para que termine barriendo a toda la población y matándolos, ¿no? De manera sanguinaria, con tal de quedarse con las tierras. Entonces es una obra que también lo recomiendo mucho, porque si tú lo lees te vas a dar cuenta de que el Perú actual parece estuviese representado ahí, ¿ya? Es muy contemporáneo esa obra. Ahí tenemos a los tres grandes, pues, indigenistas peruanos. Ciro Alegría, que creció en una familia criolla, trujillana, pero que tuvo mucha gente en el campo, familia también del campo, ¿no? El indio que crea él, es muy diferente al indio de José María Arguedas. José María Arguedas sí vivió directamente con los indios por su misma historia familiar, ¿no? Fue discriminado por su madrastra, lo mandaba a vivir con los indios en la cocina, y ahí se sentaba con los indios de la cocina, con la servidumbre, y escuchaba las grandes historias y mitos, y empezó a hacer suyo ese espíritu indígena, ¿no? De los hombres que sufren, pero que también piensan, que también lloran, también planean para el futuro. Ya, el gran José María Arguedas, lamentablemente cometió suicidio y no pudimos gozar mucho más de su literatura, ¿ya? Y tenemos también al gran Manuel Escorza con su obra Redoble por Rancas. Manuel Escorza eh, fue un intelectual que se vinculó a la política peruana, juntamente con su gran amigo, el alcalde y también abogado, sanmarquino, ¿cómo se llama ese señor que falleció hace 3 años atrás? Ay, no recuerdo su nombre, este señor. Incluso fuimos con el profesor John, fuimos a verlo hace unos 5 años atrás, a este señor, al amigo de Manuel Escorza. Él se llama el abogado, olvidé su nombre ya. Bueno, ya, después lo voy a recordar. Recuerdo que Manuel Escorza fue a Genaro Ledesma, ahí está. Genaro Ledesma es uno de los personajes, es el alcalde del pueblo de Rancas, donde Manuel Escorza incluso lo retrata ahí, ¿no? Es un personaje, es un personaje que es un personaje de ficción, pero que tiene su referente en la realidad. Es un abogado, ¿no? Que ya falleció hace 5 años atrás, ¿no? Entonces, falleció en el 2018, si no me equivoco, o el 2017. Falleció ya muy mayorcito, pero tenía unas historias maravillosas como Manuel Escorza, porque fueron amigos, patas del alma, allá en el Cerro de Pasco, cuando se enfrentaron a la Cerro de Pasco Corporation. Les hicieron un juicio, pues estuvieron en prisión, salieron, y Manuel Escorza después se fue a Francia, ¿no? A publicar su novela, tuvo mucho éxito en Europa, mucha gente empezó a leer literatura peruana gracias a Manuel Escorza, a Arguedas y a Ciro Alegría, por la forma como narraban, ¿no? Desde adentro lo que vivía el indio, ¿no? Fue muy interesante la producción que tuvieron ellos en el indigenismo. Muy bien, chicos. Ahora sí, vayamos con la separatita, ¿ya?
Aquí está. A ver, empecemos, muchachos. La obra Yantai se puede caracterizar como un drama ¿de qué tipo? A ver. ¿De costumbres y caracteres quechuas? ¿Es netamente español de capa y espada esto? ¿O es falso? ¿Es incaico litúrgico? O sea, ¿hay ceremonias al sol, a la luna? ¿Y ese sentido pastoril en esa época? No. ¿Es histórico con temática filosófica? No. ¿Es colonial? ¿Se fue escrito en la colonia con componentes épicos y líricos? Podría ser, ¿no? ¿Es de costumbres quechuas? Habla de costumbres, hay danza en el Ollantay. De caracteres posiblemente sí, pero de costumbres es un poco difícil. Puede ser un drama colonial, pero sus componentes épicos y ¿no? Tiene componentes épicos y líricos, ¿no? Ya, puede ser. Aunque también podría ser la A, de costumbres y caracteres quechuas. Personajes quechuas. Podría ser, ¿no? Caracteres quechuas. Bueno, vayamos a la 2. A la 2. Pregunta 2. Relaciona Ollantay. ¿Qué cosa es Ollantay? Vamos con la A, la B o la C. Ollantay. ¿Con cuál relacionan? A ver, chicos, participen ahí. ¿Ollantay era valiente o era tímido? ¿Cómo era Pikichaki, el chico que le acompaña a Ollantay? Era un pícaro, ¿no? Un bandido. Gracioso. Ya, vamos a ponerlo gracioso, chistoso. Ya está, listo. Pachacútec o Cusicuyur. A ver, sigamos relacionando. ¿Cusicuyur es inca riguroso o valiente y orgulloso? La B. ¿Qué cosa es la B, Maite? Cusicuyo sería estrella alegre, profesor. Ajá, listo. Ollantay sería valiente y orgulloso. Ya, sí. Y Y Pachacútec. Pachacute sería inca riguroso. Ajá. ¿Cuál se ajusta mejor, muchachos? ¿La B? ¿La 2 la B? ¿O no? Sí, está acá. Mm. A ver, la 3. El drama quechua colonial Ollantay se caracteriza por presentar elementos formales del drama lopesco. Por ejemplo, o sea, del drama de Lope Vega, pues, ¿no? Elementos del drama de Lope Vega, del español Lope Vega, ¿no? ¿Qué elemento del teatro de Lope Vega se presenta? Te pregunto, ¿ahí se ve exaltación cristiana en el Ollantay? ¿Hablan del cristianismo? ¿Hay exaltación a lo cristiano, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Ollantay. No, eso no hay. No hay, no, nunca ocurre. La B, la descripción del sistema militar quechua. Si habla del sistema, si habla de la descripción del sistema militar quechua, no tiene nada que ver con lo español. Se va. C, la descripción de la sociedad inca.
No creo, no. Eso nos corresponde a un historiador. La D, la existencia de dos poderes. No. La E, la presencia del personaje chistoso, del gracioso. ¿No? Esa. Muy bien, Nicole, sí. A ver, la 4. ¿Cuál sería? A ver. Sobre el drama Ollantay Quechua, Quechua colonial Ollantay, determina las aseveraciones que son correctas. ¿Qué afirmaciones son correctas, chicos? ¿Los personajes tienen caracteres bien definidos? Sí. ¿El verso predominante es el heptasílabo? No, es el octosílabo, ¿no? Esto es falso. 3. Al no tener documentos fehacientes sobre su origen, ¿existen dos hipótesis? ¿Existen dos hipótesis o tres hipótesis? Hay tres, ¿no? Pachacute, que es la representación del Inca autoritario, sí, ¿no? Verdadero. Orque Huaranca, ese es el asunto general que capturó Ollantay, no, falso. La 1 y la 5, la 4. La D, ¿no? Claro, la D, pues chicos. Muy bien. Fue Rumiñahui, general de Pachacute, y luego está un general del servicio de Tupac Yupanqui. Ojo de piedra, Rumiñahui, ¿no? Rumiñahui. La 5 relaciona. ¿Quién escribió La Florida del Inca? Diálogo de amor, comentario real de los incas. Historia general del Perú. Wow. Eso vamos a dejarlo después, ¿no? La 6 a ver. ¿Cuál es verdadero, cuál es falso de los comentarios reales de los incas? Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? A ver, háganse la 7. La 7 que está más sencilla. Usen su Google Meet. Usen su Google para que hagan la 7 a ver. Sobre el Yarabí Melgariano. Determina la verdad o falsedad. ¿Qué cosa es verdadero, qué cosa es falso? Chicos, verdad, hoy a las 6 de la tarde voy a subir sus preguntas de hoy, ¿ya? De literatura y de lenguaje. He estado con mucho trabajo estas semanas que han pasado. Me descuidaron algunas cosas, pero les voy a subir sus preguntas hoy, del repaso de hoy, de literatura y de lenguaje, ¿ya? A las 6 de la tarde. Lo voy a dejar unos 7 días ahí disponibles para que lo puedan responder, no se preocupen. A ver, usen su internet, chicos, y usen ahí información. ¿No? A ver. La 4 ¿es verdadero? Sí, ¿no? Verdadero.
La temática está influenciada por el Harawi quechua, claro, Harawi, ¿no? Que expresa los sentimientos dolientes, amorosos, es verdadero. La 5, a ver, por la confluencia entre las formas poéticas occidentales y el sentimiento de la lírica popular quechua, ¿es considerada poesía mestiza? Claro que sí, ¿no? Eso ya hemos dicho, ¿no? Melgar leyó mucha literatura española, pero le puso el sentimiento de la lírica quechua, pues, ¿no? Eso sí le puso, ¿no? Usa las formas poéticas occidentales de los españoles. O sea, qué hábil, ¿no? Qué habilidad la de Melgar. Yo la verdad me sorprendo de la gran producción melgariana. Acá la 3. La obra, por la formación humanística de Melgar, es exclusivamente culta. Bueno, Melgar, para ser sinceros, nunca le puso palabras bien rebuscadas y bien cultas a su poesía. Lo hizo tan estándar y tan sencillo que el público podía entenderlo. Esto es falso, ¿no? Es falso. Más bien la formación humanística le ayudó a Melgar a ser un poco más sensible con la gente. La respuesta es la A, pues muchachos, ¿no? La A, ¿no? Aquí es falso y aquí es verdadero, pues, ¿no? Listo. A ver, la 8. ¿Qué cosa podemos afirmar de la literatura de la emancipación? ¿Qué cosa podemos decir que cosa es cierto? ¿Cuál de las 5 es cierto? A ver. A ver, literatura de emancipación. A ver. ¿Fue una literatura exclusivamente popular? No, no, porque iba dirigido a la gente que sabía leer y escribir, básicamente, ¿no? Eso no puede ser. La voy a ver. Se manifestó a través de la propaganda política, las odas patrióticas y los artículos de costumbre. Bueno, sí, se transmitió, ¿no? La independencia, pero por artículos de costumbre no creo. El resto sí, pero menos de costumbre. La C dice, la literatura de la emancipación fue, por sus temas subjetivistas, precursora del romanticismo peruano. Pues sí, puede ser. Esto podría ser verdad, ¿no? Podría ser. La D, la poesía de la emancipación centra sus temas y los contenidos en lo político. Sí, sí, eso es verdad. A veces sí, eso ocurre. Acá es falso, ¿no? Eso no es verdadero. ¿La B o la D? ¿Con cuál nos quedamos? Ajá, con la B, ¿ya? La B. La B de burrito. A ver, dice, es una tradición de Ricardo Palma. Muy bien. ¿Qué más? Y es una obra de poética de Carlos Augusto Salaverry. Bueno, acuérdate de mí es una de sus poesías. Y Rodil es de Ricardo Palma. La A.
La 15, a ver. Fue leído por un escolar cuando se hacía campaña pro fondos para el rescate de las provincias cautivas de Tacna y Arica el 29 de julio de 1888. ¿Cuál de los discursos? ¿De páginas libres, discurso en el Ateneo, discurso en el Politeama, discurso en el Teatro Olímpico, hora de lucha? ¿Cuál de los cinco, chicos? De Manuel González Prada. Allá es discurso en el Politeama, pues muchachos. ¿Ya? Vamos con la 17, a ver, más sencillo. Determina las características son correctas sobre Abraham Valdelomar. ¿Qué podemos afirmar sobre Abraham Valdelomar? ¿Su contenido fue ruralista y provinciano? Sí, verdadero, esto sí es verdad. La 5, ¿estuvo influenciado por José Santos Chocano? Falso. La 4, ¿su estilo fue mordaz, arrogante y petulante? Podría ser, bueno. La 2, manifestación de un sentido amoroso, añoranza y un familiar. Verdadero, ¿no? Parece que la 4 es verdad y eso es falso. ¿Cuál sería? Aunque la de abajo es falso, ¿eh? La C, ¿no? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Falso? No hay, ¿no? Vamos a ver. Pongamos la B verdadera acá. Sería la... Si es así, sería la E. Bueno, chicos, sigamos, sigamos. Nos queda pocos minutos. Wow, ya. A ver, la 21, chicos. Recuerda que Trills es vanguardista, ¿no? Dice, marca la alternativa correcta sobre el poemario de César Vallejo. Trills es una obra de vanguardia que rompe estilos, ¿ya? ¿Cuál de las cinco alternativas nos demuestra de que Trills está rompiendo lo viejo, ¿no? Con lo tradicional? ¿La A? No, la A no sería, ¿no? La A no podría ser muy bien. Porque no expresa sentimientos de soledad y angustia al recordar Lima, ¿no? Él no recuerda Lima, él me recuerda a Trujillo, su tierra natal. Ahí es falso, ¿no? La B, el tema de la cárcel se combina con los elementos históricos de la Guerra Civil Española. En Trilce no se ve eso. Se ve en otra obra. ¿No?
Formalmente se quiebra la sintaxis y la gramática, sí, la sé. Esto sería, chicos, ¿ya? Bien, chicos, les dejo, sería todo por hoy. Ya estaremos viéndonos más adelante. A las 6 de la tarde subo las preguntas, ¿ya? Ahora sí, cerramos la clase por hoy, chicos, para que descansen un ratito y entremos al siguiente